La escritura que tenemos para la clase el día de hoy. Hoy vamos a estar viendo la lección número 20, que nos habla acerca de la crucifixión y el sufrimiento de Jesús. La lectura de la palabra del Señor está en varios pasajes de la Biblia, así que va a estar medio complicado para que nos siga si no trae el expositor, porque vamos a estar leyendo el libro de los Salmos, lo vamos a pasar a Mateo y lo vamos a pasar a Juan. Así que si usted no trae el expositor, pues síganos ahí o ponga atención. No sé si nuestros hermanos de ahí de la transmisión nos puedan auxiliar con la base bíblica de la lección. Si no, usted síganos ahí con su vista o con su atención en la lectura de la lección de esta mañana. Amén. Si me ayudan mis hermanos que traen expositor. ¿Cuántos hermanos traen expositor? Levanten su mano. 1, 2, 3. Bueno, vamos a dar lectura, hermanos, todos unidos al pasaje, a lo que está aquí en la palabra, en la clase de esta mañana, y entramos en lo que es la lección: crucifixión y sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes. Tome su lugar, mi hermano, en esta mañana. Vamos a tener esta lección que ya los mencionamos, y está ahí el título: la crucifixión y el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. En la clase que nosotros manejamos hay una verdad central que le llamamos, y esta dice así: el sufrimiento de Jesús es parte del plan profetizado de Dios para sanar al mundo. El sufrimiento que el Señor Jesús tuvo en la cruz del Calvario era parte de un plan para que usted y yo fuésemos salvos, para que usted y yo fuésemos sanados. Y el versículo clave está ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, del versículo 26 y versículo 27, y dice así: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Los relatos, hermanos, que nosotros encontramos en los evangelios, que nos hablan acerca del padecimiento y del sufrimiento del Señor Jesucristo, son relatos que impactan nuestra vida, o deben de impactar nuestra vida. Tal vez no podemos entender con profundidad o con mayor amplitud los sufrimientos que el Señor Jesús tuvo, pero hasta donde nuestra mente puede alcanzar a entender, fue un sacrificio verdaderamente grande, hermanos, el que Jesús estuviese en la cruz del Calvario, ocupando el lugar suyo y ocupando mi lugar, porque ese lugar era para usted y para mí, porque nosotros, en la condición en la que nacemos con pecado, dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte, y nosotros debíamos de estar en la cruz del Calvario. Vamos a pasar una pequeña escena. ¿La tenemos lista, hermano? Acerca de lo que el Señor Jesús padeció en la cruz del Calvario. Y es corto, hermano. No alcanzamos a dimensionar verdaderamente lo que el Señor sufrió. No es gran cosa lo que podemos captar aquí tal vez en esta imagen, en comparación con la realidad verdadera de lo que el Señor Jesús padeció en la cruz del Calvario. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Gloria a Dios. Le digo, es nada comparado con lo que verdaderamente nuestro Señor sufrió. Lo podemos ver a través de ese video, pero el verdadero sacrificio a veces no lo podemos entender con nuestra mente. Decía hace un momento, los relatos de la crucifixión los podemos encontrar en la Biblia y nos llega, ¿verdad? Después de leer, hermanos, sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un nacimiento glorioso, después de leer lo que fue la vida piadosa de nuestro Señor y la obra que Él estuvo haciendo en favor de la humanidad, podemos también ver cómo en un momento determinado Jesús fue traicionado por sus amigos. Jesús fue entregado por uno de sus amigos, abandonado por todos aquellos sus seguidores, y llegando hasta la cruz del Calvario y sentirse tan solo, que él en ese momento exclamó también y sintió no solamente el abandono de sus amigos, el abandono de la familia, sino también el abandono de Dios, porque él pudo exclamar y decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sentía tan solo, hermanos, que él sentía que el Padre mismo lo había abandonado. Algunos comentaristas nos dicen que cuando Jesús está en el monte
orando antes de ser entregado, lo que le pesaba a Jesús en su corazón no era tanto el que él iba a ser martirizado, no era tanto el que él iba a ser crucificado. Lo que verdaderamente Jesús sabía, que en un momento determinado el Padre iba a voltear el rostro de su Hijo, porque el peso del pecado, hermanos, Jesús, dice la palabra del Señor, el que no conoció pecado, el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecador. Y una vez que estaba en la cruz del Calvario, cargando todo el pecado de cada uno de nosotros, dice su palabra, dice la palabra del Señor, que Dios es santo, ama al pecador, pero odia al pecado. Viendo a Jesús con el pecado suyo y con el pecado mío puesto sobre su cuerpo, dice que algunos escritores, algunas personas dicen, el Padre voltea el rostro y abandona al Hijo. Y por eso Jesús en ese momento dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta escena, hermanos, es una escena profética, es una escena mesiánica que había sido profetizada 1000 años antes por el rey David. Y vamos a comenzar la lección en esta mañana hablando precisamente del desamparo que Jesús tuvo por el Padre. El Padre había desamparado al Hijo. Jesús se sintió desamparado. El punto número 1 nos habla acerca de lleva esta pregunta: desamparado por el Padre. Y vamos a tener una comparación entre lo que pasó en la vida del rey David 1000 años antes y lo que pasó o lo que estaba pasando 1000 años después en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Salmo 22, si quiere ir conmigo a la escritura, el Salmo 22, en los primeros versículos, el versículo 1 y 2 de este Salmo, habla una expresión o una situación que el rey David estaba viviendo. El rey David en ese momento también sintió la soledad, sintió el desamparo, y él pronunció precisamente estas palabras. Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Estas palabras las exclama o las dice el rey David. No sabemos mucho acerca del contexto o de la situación que el rey David estaba viviendo en ese momento, pero sí sabemos o entendemos que sentía una gran soledad que estaba viviendo, y a veces como que esa situación contrasta. Si sabemos que David era el rey y era un hombre que según la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué podemos entender con eso? Pues que David era un hombre de Dios, era un hombre que conocía a Dios, perdón. Y que el rey exclamara esas palabras, a veces nosotros como cristianos no las podemos entender o no las entendemos hasta que estamos viviendo esa situación, porque nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios nos puede sacar de cualquier necesidad, aún en la enfermedad más terminal que podamos estar viviendo. Hemos visto cómo Dios levanta a las personas. Hemos sido testigos del poder de Dios en nuestra familia, a nuestro alrededor. Pero cuando vemos la situación de las personas en esa necesidad, en esa situación, podemos decir, bueno, ¿cree en Dios? ¿Tiene su fe en Dios? ¿Por qué está viviendo esa situación? Bueno, esa situación la vivió el rey David. Y David expresa estas palabras precisamente, y por ejemplo, David sabía que Dios prometía estar cerca de su pueblo, mas sin embargo en ese momento David se sentía que Dios estaba lejos de él.
aún en medio de su fe, de su amor hacia Dios, de su conocimiento hacia Dios, David sentía en su corazón que Dios estaba lejos, que Dios estaba muy, muy distante de él. David sabía que en muchas ocasiones, o que siempre, Dios responde al clamor de sus hijos. Pero en esta ocasión David sentía el silencio de Dios sobre su plegaria, sobre su necesidad. Clamar a Dios y decirle a Dios: Dios, tengo esta necesidad, estoy pasando por esta situación. Y pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días y nada sucede. ¿Qué podemos pensar? Pues Dios no me escucha. Estoy orando, estoy clamando, pero Dios no me escucha. Pero más sin embargo, el hombre de Dios, la mujer de Dios entiende que aun y cuando Dios no escucha o tarda tal vez para nosotros la respuesta de Dios, sabemos que Dios sigue siendo todopoderoso. Sabemos que Dios sigue teniendo misericordia para con nosotros y el tiempo de Dios va a llegar para nuestra vida. David sabía que Dios nunca abandona a los justos, pero se preguntaba: ¿en dónde está Dios en este momento? ¿En dónde está Dios? ¿En dónde está mi mal? No, David no estaba mal. No estaba mal. Dios tenía un plan para David. Cuando los problemas, las situaciones difíciles vienen a nuestra vida, hermanos, no son para que nosotros nos alejemos del Señor. Las situaciones difíciles no son para que nos apartemos del Señor. Hay mucha gente que viene a los pies del Señor y en ese primer amor, primer gozo que sienten en su vida, ven todo maravilloso, pero vienen situaciones y vienen problemas, y hay algunas personas que se alejan del Señor y platicamos o los buscamos y les decimos: ¿qué pasó? Ya no te hemos visto en la iglesia. Mira, me arrimé a la iglesia, se me fueron algunos problemas, pero he tenido un sinfín de problemas, más que cuando estaba allá en el mundo, ¿verdad? Pues no sé si mejor regresarme al mundo o quedarme. Pues lo más recomendable es que se quede, mi hermano, porque los problemas que vienen a nuestra vida, los problemas que Dios permite que vengan a nuestra vida, tienen el propósito de hacernos madurar, de hacernos crecer, porque Dios nos ama. Y usted lo puede entender en la naturaleza misma. La naturaleza misma nos enseña que las dificultades vienen precisamente para que usted y yo podamos crecer o podamos madurar. Cuentan por ahí la historia de las orugas, que cuando son gusanitos van y hacen una especie de nido, una especie de casita, y que cuando ellas quieren salir se les dificulta mucho. Y cuentan la historia de que por ahí estaba un niño viendo cómo estaba sufriendo esta mariposita para salir y quiso ayudarla, pero un hombre sabio le dijo: no, tienes que dejarla, que luche, porque si no lucha no va a tener fuerzas para enfrentar la vida. Los problemas que usted está viviendo el día de hoy son para prepararnos para el día de mañana. Usted va a salir más fortalecido, y es lo que el salmo, si usted lee este salmo en su totalidad, va a ver precisamente lo que David experimenta después del sufrimiento. Cuando usted sale de esa necesidad, de ese sufrimiento, usted entiende que tiene un Dios victorioso y que usted es victorioso en Dios, porque en medio de esa necesidad, en medio de esa angustia, cuando usted se sentía solo, pudo entender que nunca estuvo solo, porque Dios estuvo con usted. Pudo entender que cada una de sus palabras que salieron en medio de esa necesidad fueron escuchadas por el Señor. A veces el Señor nos dice que sí al instante, a veces el Señor nos dice no, porque no nos conviene. Pero también a veces el Señor nos dice: espérate, sí te voy a contestar, pero tienes que entender que tienes que madurar para poder recibir esta clase de bendición. Entonces, David, aun y cuando conocía del poder de Dios, expresaba estas palabras: Dios mío, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué estoy o siento tu presencia tan lejos de mí? Eso nos puede pasar a nosotros, mi hermano. Y entiéndalo, no en ningún momento, aun cuando usted se sienta solo, aun cuando usted se sienta en esa necesidad, Dios está con usted. Sea cual sea la necesidad,
Dios está con usted y tiene un propósito maravilloso en su vida. Y esto, hermanos, David lo pudo entender. Jesús, al igual que el rey David, se sintió desamparado. Y ahí en Mateo capítulo 27, es una versículos del 45 al 47, en Mateo 27, nos habla precisamente de esta situación que Jesús sintió ahí en la cruz del Calvario. Porque Jesús le decía, sintió el abandono de los discípulos, ¿verdad? Aunque ya sabía, porque Jesús les dijo, ¿verdad? Ustedes se van a escandalizar cuando vean toda esta situación. Y algunos dijeron, hasta la muerte vamos a ir contigo, mas sin embargo lo abandonaron, pudo sentir el abandono. Pero el abandono más pesado, más fuerte que Jesús pudo tener fue cuando él sintió que el Padre lo había abandonado. Imagínense si Jesús sintió esa necesidad o sintió o tuvo ese sentimiento, pues cuánto más nosotros, ¿verdad? Que somos mucho, mucho, mucho menos que Jesús. Entonces, si Jesús pudo sentir eso, hermanos, Él entiende cuando usted se siente solo. Por eso, cuando Jesús asciende al cielo, les dice siempre, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa que nosotros podemos tener en donde quiera que estemos. Porque podemos estar tal vez en medianoche, que nos toque trabajar en un lugar muy aislado, muy retirado, y estemos tal vez en una soledad literal, que no haya nadie a nuestro alrededor, pero podemos decir, Dios está conmigo, el Señor está conmigo, porque es una promesa maravillosa. Jesús lo prometió, y si Jesús lo promete, mi hermano, es una promesa que se cumple en nuestras vidas. Por eso le digo, si Jesús sintió esa soledad, Él nos comprende a cada uno de nosotros. Y en medio de esa soledad, el Señor nos dice que no nos desalentemos, que no nos desanimemos. Él está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como David experimentó esa victoria después de la soledad, Jesús también lo experimenta al venir a la resurrección después de su crucifixión. Mateo registra que en el momento en que Jesús está ahí en la cruz del Calvario, y cuando él siente tal vez Jesús todo el peso del pecado sobre su vida, hubo una gran tiniebla. Y ahí estaba siendo tal vez el pecado de nosotros siendo juzgado, ¿verdad? Porque Dios juzgó, Dios castigó, Dios vino a liberarnos a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo registra esa situación que estaba pasando, no solamente en las personas, sino también cómo la naturaleza misma entendía que Dios había abandonado a su Hijo por causa del pecado. Y Jesús sintió esa necesidad, le decía, no era tanto el sacrificio que Jesús iba a tener por los clavos, por los látigos, por las espinas, sino por el abandono que iba a tener acerca del Padre. Jesús tenía una comunión íntima con el Padre en todo momento. Lo veíamos que Él salía a orar, aún en la mañana, a cualquier hora. Algo que tenía Jesús era una comunión con el Padre. Y si algo le dolía a Jesús, estar separado del Padre. Pero el pecado que iba a estar sobre la vida de Jesús iba a hacer que ese momento estuviese separado de Él. Y Él precisamente habla acerca de este sufrimiento que Él tenía. Mientras que el sufrimiento de David, hermanos, fue tal vez por alguna consecuencia que Él vivió, el sufrimiento y el aislamiento que Jesús vivió no fue por culpa de Él, fue por culpa de nosotros. Pero lo hizo por amor, porque Él nos ama. Él nos ama, con amor eterno nos ama, dice su palabra. Jesús, hermanos, en el punto número 2, Jesús es escarnecido y sus vestiduras son repartidas. El escarnio que la gente hace, la palabra, para poder entender un poquito qué es el escarnio, es cuando una persona, hermanos, que está en una situación difícil, en una situación de problema, todavía viene alguien más y comienza a decir, es por tu culpa, porque tú actuaste mal, por eso te están pasando las cosas, estás viviendo esta situación porque tú no eres bueno. O sea, todavía después de que estamos
sufriendo, ¿verdad? Vienen y nos cargan un poquito más. Algo que vinieron a hacer, ¿se acuerdan con Job? Cuando Job estaba padeciendo aquella situación en su vida, en su cuerpo, en su salud. Algunos de sus amigos le decían: Job, pues revisa tu vida, a lo mejor hiciste algo por ahí en contra de Dios, por eso Dios está enojado contigo, Dios te castigó, ¿verdad? Por eso estás viviendo como estás. En lugar de animarlo, en lugar de ayudarlo, ¿verdad? Venían en contra de él. En la situación que David estaba viviendo, dice que las personas que lo veían decían: pues si tienen la confianza puesta en Dios, pues pídele a Dios que le ayude. Si tienen la confianza de que Dios va a venir a liberarlo de esta situación, pues pídele a Dios que te ayude. No eres una persona que crees en Dios, no eres una persona que tiene la seguridad de que Dios está siempre atento a tu clamor, pues pídele que te ayude, ¿verdad? Estaba siendo escarnecido. Muchas veces nos pasa a nosotros también. Estamos pasando una situación que creemos que puede ser una prueba del Señor, o nosotros que creemos en Dios y que estamos en el camino del Señor, cuando Dios permite que vengan pruebas a nuestra vida, pues a veces son consecuencias de malas acciones que hacemos, pero aún y con todo eso sabemos que Dios tiene misericordia. No le digo que se porte mal y luego que pida perdón, no, tratar siempre de buscar estar en el camino del Señor. Pero si alguna vez cometemos algo, pues sabemos que el Señor nos puede perdonar, porque Dios es un Dios de misericordia. Pero entender, hermanos, que las situaciones que nosotros vivimos en algunos momentos, pues nos pueden pasar a todos, ¿verdad? No sea usted escarnecedor, no se siente en esa silla, no juzgue a las personas, no hable mal de la persona cuando está pasando por alguna necesidad. Cuando alguien está enfermo, pues está enfermo porque ya no vino a la iglesia, está enfermo porque estaba hablando de las… No, que en ese momento nosotros podamos entender que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, y que nosotros pidámosle al Señor: Señor, dale fortaleza a mi hermano para que pueda salir de esa situación y que él pueda entender que tú estás con él. No nos convirtamos como los escarnecedores que estaban burlándose de David, porque después ellos mismos vieron que Dios le dio la victoria a David, ¿verdad? Y vieron que Dios es un Dios que cumple sus propósitos en su vida. Se empezaron a burlar de David, vieron la situación que estaba viviendo y aprovecharon para burlarse de él. Ahí en el Salmo 22 del capítulo, en el Salmo 22, en versículo 6, habla acerca de lo que David, la condición que, cómo se consideraba David, ¿verdad? Dice en el versículo 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, pues que le libre Jehová, él le salve, puesto que en él se complacía, ¿verdad? Él hablaba de estas palabras. Y el versículo 17 dice: contar ¿cómo se veía David? Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí sus vestidos, sobre mis ropas echaron suerte, hablando acerca de la profecía del Señor. Pero David ve cómo la gente se burla de él, ¿verdad? Y aún en esa soledad, pues sigue clamando y sigue confiando a Jesús, confiando en nuestro Dios. Jesús, hermanos, también fue escarnecido ahí en la cruz del Calvario. Ahí en Mateo capítulo 27, versículo 31 al 43. Mateo capítulo 27, en el capítulo 31, del versículo 31, perdón, habla acerca precisamente de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Habla acerca de todo lo que es el proceso que Jesús llevó, pero en el camino, ¿verdad? Jesús era escarnecido, ¿verdad? Porque hablaban y le decían: pues tú tenías poder, sanaste mucho a la gente, liberaste a muchos, pues libérate tú, ¿verdad?
Y luego se burlaban con él y que le decían, te vamos a tapar el rostro, ¿verdad? Adivina quién te pegó. Burlándose del Señor, el Señor siendo escarnecido por todos y cada uno de las personas que estaban ahí. Y podemos decir que malos eran ellos, ¿verdad? Pero no, los malos éramos nosotros, ¿verdad? Porque el castigo de nuestra paz, nuestro pecado, estaba siendo cargado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escarnecido el Señor sin ninguna culpa. La semana pasada veíamos acerca de del cordero, que representa algo, es algo principal en el sacrificio. Y el corderito es un animal muy dócil, muy noble, muy sabroso también, muy obediente, ¿verdad? Y lo llevan al sacrificio sin saber hacia dónde va. Él obedece. Y aún cuando es sacrificado, yo no sé si ustedes han visto como cuando sacrifican a un corderito, a un borreguito, no hay ningún ruido, hermanos, ningún quejido, ningún lamento. Y el Señor, hermanos, cuando Juan el Bautista allá en el río lo ve antes de ser bautizado, exclama y lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego el Señor en Isaías capítulo 53, cuando habla y dice, como cordero delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció su boca, porque Él iba a tomar el castigo que nosotros íbamos a merecer o merecíamos en la cruz del Calvario. Ese escarnio y todas esas burlas que el Señor Jesús las soportó por culpa suya y por culpa mía. Entonces, hermano, cuando usted sienta que es escarnecido, cuando usted sienta que por causa del evangelio de usted se burlan, de usted lo dicen cuanta cosa, pues siéntase orgulloso, porque si al Señor Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, le hicieron todo eso, nosotros podemos sentirnos orgullosos y decir, Señor, gracias porque me dejas participar de lo que tú un día viviste, de lo que tú un día sí sentiste, tal vez en una mínima expresión, porque lo que le hicieron al Señor, le digo, no podemos nosotros compararnos con lo que el Señor vivió, pero podemos sentir, ¿verdad? Y no se sienta solo en esa situación, porque el Señor Jesús, le digo, ya tuvo la experiencia y Él está con nosotros, consolándonos, animándonos, llevándonos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. David sufrió escarnios, pero el Señor Jesús también sufrió escarnio. Y esa situación, hermanos, hace que Él se compadezca de nosotros, que Cristo Jesús se compadezca de nosotros. Porque nosotros podemos decir, bueno, pues yo estoy pidiéndole al Señor que me ayude, pero pues Él es Dios todopoderoso. No, acuérdese que una vez Él se humanó y se hizo hombre y padeció las necesidades que usted y yo tenemos, y sabe cómo nos sentimos en un momento de soledad, en un momento de angustia, y Él está dispuesto a ayudarnos. Él sabe que vamos a sufrir, Él sabe que vamos a pasar por una situación difícil, pero sabe que no vamos a estar siempre ahí. Sabe que después de esa situación Él nos va a levantar. Y es algo maravilloso, hermano, lo digo y lo vuelvo a repetir, cuando el Señor nos levanta, cuando el Señor nos saca de una situación difícil, porque podemos sentirnos amados por Dios. Y qué maravilloso es cuando el Señor nos muestra ese amor en esas situaciones, en esos problemas que nosotros podemos tener. Dios es maravilloso para con nosotros. El último punto de esta lección dice manos y pies atravesados. Y el salmista comparaba esta situación cuando él estaba rodeado de enemigos. David fue un hombre que obtuvo muchas victorias por parte de Dios. El reino de Israel, cuando David estuvo al frente, fue un reino muy poderoso. Y de hecho, cuando Jesús viene a este mundo y el pueblo de Israel esperaba al Mesías, ellos siempre han anhelado tener otra vez aquella gloria que tuvieron cuando el rey David era el líder de ellos, porque obtuvieron muchas victorias. Los enemigos eran derrotados porque David era bueno por el Espíritu de Dios que estaba en la vida de David, y las victorias venían
precisamente por la confianza que David tenía. Pero también tenía muchos enemigos, ¿verdad? Y en esa situación tal vez que él estaba viviendo en un momento de angustia y de soledad, David pues se sentía y veía que los enemigos estaban al acecho de él, ¿verdad? Se había tal vez creado esa situación entre todas las cosas que había hecho, por las victorias que él había obtenido, había crecido tal vez el odio por los pueblos enemigos hacia la persona del Señor David, o todavía por los triunfos que Dios le daba a David. Era tal vez envidiado, era tal vez tenía esa clase de sentimientos, que había personas que estaban a su alrededor. Y un amigo, hermanos, desea siempre el bien para nosotros, pero un enemigo, pues no, ¿verdad? Desea todo lo contrario. Y hay personas, hermanos, que se declaran abiertamente nuestros enemigos, y pues qué bueno que nos dicen, ¿verdad? Para conocer y saber de quién nos vamos a cuidar o no. Pero cuando te dice alguien, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me caes re mal, ¿verdad? Me caes re gordo, ¿verdad? Y me gozo cuando te va mal. O sea, hay personas que tienen el valor de decirnos, ¿verdad? Yo creo que David se sentía de esa manera, ¿verdad? El día que tenga la oportunidad, David, de matarte, te voy a matar. El día que te pesque solo, te voy a hacer, ¿verdad? David sentía todo eso en su corazón. Entonces David se sentía rodeado de todo eso. Pero lo maravilloso de este salmo, ¿verdad? Vemos cómo al final de este salmo David puede entender que Dios está con él y es Dios el que le da la victoria. Y al final de esta situación él puede levantar sus manos y alabar al Señor y decirle: gracias, Señor, porque en medio de este proceso, que en un principio me sentía solo, cuando los angustiadores vinieron y me escarnecieron, cuando mis enemigos me rodearon, tú no me dejaste solo. Y hoy puedo sentirme victorioso y sé que estás conmigo y puedo levantar mis manos al cielo. A veces estamos viendo una película y a veces yo o a veces mi esposa dice: adelántale, porque ya pobre persona está sufriendo mucho, vamos a ver cómo gana, ¿verdad? Porque en las películas pues los buenos ganan siempre, ¿verdad? Y a veces quisiéramos que pasaran esto en nuestras vidas, que estamos sufriendo, ya Señor, ven por nosotros, porque sabemos que el Señor va a venir por nosotros, o ya Señor, danos la victoria, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para poder entender que al final de este proceso Él va a ser con nosotros. Lo que el Señor Jesús vivió, hermanos, fue algo que tenía que vivirse para que el pueblo viera y creyera que Él era realmente quien decía ser. Cuando Jesús vino a este mundo y estuvo y se presentó ante su pueblo, Él les dijo, ¿verdad? Yo soy el Mesías, yo soy. Y lo empezó a declarar, y los líderes religiosos llegaron a tener celo, llegaron a tener envidia, coraje, por lo que Jesús les decía en todo momento quién era. Y algunos que tenían un enfoque tal vez no apropiado con lo que el Señor Jesús venía a hacer a este mundo, esperaban que Jesús se levantara, ¿verdad? Pero más sin embargo pusieron sus esperanzas en Él. Pero en la cruz del Calvario, cuando Jesús muere, las esperanzas de muchos decayeron. Cuando Jesús habló, iba ahí en la escena de Lucas 24, cuando aquellos caminantes que van hacia Emaús iban platicando de lo que estaba pasando, Jesús se acerca con ellos y les dice: ¿qué están hablando? ¿No has oído? ¿Eres el único que no conoce lo que ha pasado? Aquel que creíamos que era nuestro Salvador, aquel que creíamos que era nuestro Mesías, pues no, resultó que no, pero por ahí andan diciendo que ha resucitado. Y Jesús le dice y empieza a hablarles desde Moisés: ¿no han leído acaso las Escrituras? ¿No era necesario que Cristo padeciese? ¿No era necesario que Cristo muriese, pero que también resucitase de entre los muertos? Esto es para que ustedes vean y crean. Y luego viene una escena cuando Tomás le dicen que Jesús ha resucitado y Tomás no cree. Y les muestra o le dice: Tomás, yo hasta no ver, no creer, yo quiero sentir sus heridas, yo quiero ver su costado, ¿verdad? Y Jesús ahí nos bendice a cada uno de nosotros, porque a Tomás le dice: Tomás,
Porque me viste, creísteis. Más bienaventurados son todos aquellos que no ven o que no van a ver, pero van a creer. Y ahí estamos usted y yo, hermano, porque tal vez no vemos las heridas de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero podemos sentir su presencia maravillosa, y eso es más que suficiente para creer. Porque en un momento de dificultad nosotros oramos al Padre y el Padre nos lo levanta, y nosotros creemos que todavía Dios tiene poder para con nosotros y somos bienaventurados. Así que en esta mañana, mi hermano, si usted está padeciendo alguna necesidad, tiene algún sufrimiento, entienda que no está solo. Dios está con usted, y que eso que está pasando tiene un propósito, y el propósito es bendecir su vida, bendecir su familia, bendecirnos a cada uno de nosotros, y que nosotros podamos madurar y que lleguemos, como dice su palabra, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que en todo momento podamos agradar a nuestro Dios. Gloria a Dios por las aflicciones, gloria a Dios por esos momentos difíciles, porque nos ayudan a acercarnos al Señor, pero nos ayudan a conocer más y más del Señor. Si usted no está enfermo y el Señor lo sana, ¿cómo va a conocer a un Dios que sana? Si usted no tiene un problema en alguna necesidad y que necesita que lo defienda, ¿cómo va a conocer a Dios, que es el que nos defiende cuando somos atacados? Entienda, mi hermano, estamos en un proceso. Dios, Jesús nos dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, y si Él venció, nosotros también venceremos. Gloria a Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a cambiar el orden del servicio en esta mañana, y gócese en medio de la aflicción. No está solo, en medio de la necesidad. Dios está con usted y quiere seguir mostrando su amor infinito para con cada uno de nosotros. Está enfermo, confíe en el Señor. Mientras llega su sanidad, dígale al Señor: fortalece mi vida, fortalece mi vida. Si me falta fe para creer, sígueme dando fe, Señor. Y si usted sabe que alguien está enfermo, ore por él. Anímelo a creer en el Señor Jesucristo, que el día de mañana puede ser usted el que esté padeciendo esa necesidad y va a necesitar que alguien ore por usted. Así que en esta mañana vamos a darle gracias a Dios por lo que permite en nuestras vidas, porque sabemos que hay victoria en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Ha sido bueno y maravilloso para con nosotros. Reconocemos que eres un Dios que no cambia. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tu palabra, Señor, está llena de milagros que tú hiciste por cada una de las personas que te amaban. Y estos milagros no se quedaron allí nada más, Señor. Se siguen haciendo patentes en nuestra vida, hoy en nuestras vidas, Señor. Hoy podemos experimentar sanidad, hoy podemos experimentar libertad, porque tu amor, Señor, sigue manifestándose en cada uno de nosotros. En esta mañana te pido por cada uno de mis hermanos que están pasando por alguna necesidad, por alguna situación difícil en su vida. Tal vez se sientan solos, Señor, pero ayúdanos a entender que tu palabra está llena de promesas maravillosas, y esas promesas nos hablan de que tú estás con nosotros en toda circunstancia, en toda situación, y que tú nos vas a sacar adelante y que tú nos vas a dar la victoria, Señor, porque tú venciste, nosotros también venceremos. Gracias, mi Señor. Recibe toda honra y toda gloria en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien alabamos desde hoy y para siempre. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Salude a uno o dos hermanos que están allá a su alrededor. Dígale que qué bueno que está en la casa del Señor en esta mañana, que se ven guapos, que se ven hermosos. Salúdense en esta mañana.